La crisis inmobiliaria china en la economía mundial. Durante décadas, la economía china ha dependido de un sector inmobiliario en auge, impulsado por el crecimiento demográfico. En 1950, la población china, de 500 millones de habitantes, era muy pobre y subdesarrollada. Unas décadas más tarde, en torno a los 6, contaba con 1.370 millones de habitantes y se había convertido en la segunda potencia económica mundial, por detrás de Estados Unidos. El mercado inmobiliario creó puestos de trabajo y permitió a la creciente clase media china acumular riqueza. Los gobiernos locales también dependen de los ingresos procedentes de la venta de terrenos. Supuso casi el 30% del crecimiento económico del país. Pero la situación financiera del sector de la construcción se ha vuelto menos favorable en los últimos 3 o 4 años. El valor de los pisos nuevos está bajando y las ventas han caído casi un 29% en 2022. ¿Cuáles pueden ser las causas de esta caída de precios que ha provocado la crisis inmobiliaria en China? Todo se remonta a 1949, cuando China se convirtió en un país comunista. Se instauró un sistema de vivienda comparable al de la URSS, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y las democracias populares. Los residentes en ciudades eran alojados por sus empleadores a cambio de una pequeña cuota. Otros eran alojados en viviendas gestionadas por los municipios. Así fue hasta 1998, cuando el gobierno chino decidió autorizar la compra de viviendas. Esta nueva orientación contradecía el principio marxista tradicional de propiedad colectiva. Pero esto no preocupaba a los dirigentes chinos. Su prioridad era que China entrara en la Organización Mundial del Comercio. Para lograrlo, tenía sentido liberalizar una parte de la economía china y el mercado inmobiliario fue el elegido. China ingresó en la Organización Mundial del Comercio en 2001, y los países miembros pensaron que la liberalización del sector económico conduciría sin duda a la liberalización política. Pero no ha sido así. La posibilidad de convertirse en propietario de una vivienda fue rápidamente comprendida por muchos chinos que, viendo la creciente riqueza de China, se apresuraron a comprar casas que se construían a un ritmo acelerado. Este boom inmobiliario duró hasta mediados de la década de 2010. En todas las ciudades chinas, edificios y torres tradicionales y nuevas y modernas han transformado el paisaje urbano. Hoy, casi el 80% de la población china es propietaria de una vivienda. La construcción siguió adelante sin tener en cuenta el factor de limitación de natalidad impuesto por el gobierno. China se encontró así con más viviendas que población, lo que abrió la puerta a la crisis. La política del hijo único, o política de planificación familiar, es la política pública de control de la natalidad aplicada por la República Popular China de 1979 a 2015. Destinada a evitar la superpoblación del país, penaliza esencialmente a los padres con más de un hijo, pero también lleva a cabo abortos y esterilizaciones por la fuerza. Flexibilizada para las familias campesinas en los años 80, en 2013 introdujo una nueva excepción para las parejas en las que uno de los miembros es hijo único, sustituida a partir del 1 de enero de 2016 por una política que fija el número máximo de hijos en 2 por familia. En 2021, la flexibilización aumenta a 3 hijos por familia. En julio de 2022, el gobierno anuncia que se suprimirán las penalizaciones a partir de 3 hijos. Los orígenes de la crisis inmobiliaria china. Los orígenes de la actual crisis inmobiliaria china son numerosos. 1. Para los actores de la sociedad civil, la crisis está estrechamente vinculada a las medidas adoptadas por el gobierno chino para frenar la especulación inmobiliaria, que consiste en invertir en propiedades o activos inmobiliarios para revenderlos posteriormente con beneficio. Ejemplos de ello son las restricciones a la compra de propiedades y los requisitos de pago inicial considerados demasiado elevados. De un mismo modo, las autoridades cortaron el acceso a préstamos fáciles en 2020, lo que puso en serios aprietos a algunos promotores y con ellos a los compradores. 2. Los expertos económicos chinos añaden que esta situación es también el resultado del alto nivel de endeudamiento de los promotores inmobiliarios del país.
Al registrar malas ventas, son incapaces de pagar sus deudas. 3. Otros apuntan con el dedo a las políticas de control de la natalidad del gobierno chino. Estas están en el origen de la disminución de la demanda de viviendas observada en el mercado inmobiliario. La población del país ya no crece como en los años 90. 4. Como los que pueden pagar la vivienda ya lo han hecho, la empresa se encuentra sin clientes y, por tanto, sin dinero para saldar sus deudas o entregar las obras ya pagadas. Sobrevino el pánico, que desembocó en protestas. 5. A estas razones hay que añadir la sobreproducción. Los promotores inmobiliarios han lanzado más proyectos de construcción de los necesarios, sin tener en cuenta la demanda. Y ahora el país se enfrenta a una situación en la que la oferta supera a la demanda. 6. Por no hablar del hecho de que algunas ciudades no están suficientemente desarrolladas para vivir en ellas. Se han construido edificios en ciudades donde no hay escuelas, ni hospitales, ni puestos de trabajo. Esta situación ha llevado a la quiebra a varias empresas inmobiliarias. Country Garden, el mayor promotor inmobiliario de China, declaró en agosto de 2023 que esperaba registrar unas pérdidas de hasta $7.600 millones en los 6 primeros meses del año. El precio de las acciones de la empresa se desplomó ante el temor de los inversores de que no pudiera devolver miles de millones de dólares en préstamos. En la misma línea, otro gran promotor inmobiliario, China Evergrande, se declaró recientemente en quiebra en Estados Unidos para reestructurar su deuda. La empresa dejó de pagar $300.000 millones de deuda en 2021, lo que constituyó uno de los primeros indicios importantes de que el sector inmobiliario chino tenía problemas. La empresa prestó dinero a los bancos para financiar la construcción sin tener en cuenta las tendencias demográficas. Las dificultades del sector se extienden también a las sociedades fiduciarias financieras chinas, que ofrecen inversiones más remunerativas que los depósitos bancarios convencionales y a menudo invierten en proyectos inmobiliarios. Entre ellas figuran Sunbrook International Trust, que gestiona unos $85.000 millones en activos, no pagó recientemente a sus inversores. Los vídeos que circularon por las redes sociales mostraban a una multitud de inversores protestando ante las oficinas de la empresa en Pekín, exigiendo que les reembolsara el dinero. La crisis no solo afecta a promotores y bancos. También ha golpeado a cientos de miles de chinos que pidieron préstamos para comprar apartamentos que nunca se construyeron. Se organizaron huelgas para protestar contra la devolución de los préstamos inmobiliarios. Las ciudades que se construían para los ricos, formadas por políticos, hombres de negocios, embajadores e invitados políticos, se están convirtiendo en ciudades fantasma. Las verandas se caen a pedazos, la hierba loca crece entre las losas de hormigón y los solares destinados a la construcción de villas de lujo se convierten en granjas de ganado. En el noreste del país, la crisis es real y visible. El proyecto Steadfast Mansions, dirigido por el promotor Greenman Group, comenzó en 2010 en las colinas de la ciudad industrial de Shenyang, 9 millones de habitantes, en pleno auge inmobiliario de China. Pero 2 años después, el proyecto, que incluía 260 villas de estilo europeo y lujosas instalaciones para visitantes VIP del gobierno provincial, fue abandonado. Ahora el campo ha reclamado sus derechos. Los agricultores aran la tierra donde se planearon jardines estilizados para clientes ricos y bien relacionados políticamente. Los perros callejeros merodean alrededor de improvisados gallineros. Las ciudades fantasma, como la urbanización en construcción cerca de Shenyang, se han convertido en parte del paisaje chino. A falta de estadísticas oficiales sobre el tema, es difícil saber cuántas hay. Un informe de un grupo de investigación afiliado a una asociación oficial de Shanghái estimaba que, en junio de 2022, cerca del 4% de las viviendas del país habían sido abandonadas por el camino, lo que representa una superficie de 231 millones de metros cuadrados. Con sus muros inacabados y su aspecto surrealista, estas ciudades fantasma están atrayendo a una nueva generación de exploradores urbanos. ¿Cuál es el impacto de esta crisis inmobiliaria en la economía china? Aunque las cifras oficiales muestran que los precios inmobiliarios solo han bajado ligeramente en los últimos años, la realidad sobre el terreno sugiere otra cosa. La riqueza financiera de los hogares chinos se concentra en el sector inmobiliario. La paralización del trabajo en el sector inmobiliario está provocando un aumento de la tasa de desempleo hasta el 20%. Todo ello ha acentuado el temor a una nueva ralentización del crecimiento económico chino. Lo que, en este mundo interconectado, tendría efectos de gran alcance. En la actualidad,
China representa casi una décima parte de la demanda mundial de materias primas. Sus exportaciones representan más de una décima parte de las exportaciones mundiales de productos manufacturados de media y alta tecnología. China se ha convertido en un importante exportador de productos electrónicos y relacionados con las tecnologías de la información y es ahora el principal proveedor de Estados Unidos de productos electrónicos de consumo, reproductores de DVD, ordenadores portátiles, teléfonos móviles, etc. Según un estudio realizado por la Reserva Federal de Estados Unidos en 2019, los economistas estimaron que una caída del 8,5% del PIB chino provocaría una caída del 3,25% en las economías avanzadas del mundo y de casi el 6% en las economías emergentes del mundo. Recientemente, los analistas rebajaron la previsión de crecimiento de China para 2023 al 4,5%. Cabe preguntarse si estamos ante otro momento Lehman Brothers, el banco que desencadenó la crisis de las hipotecas subprime en 2008 en Estados Unidos. En 2008, Lehman Brothers, uno de los mayores bancos de inversión estadounidenses, se declaró en quiebra debido a su exposición a las deudas incobrables relacionadas con las hipotecas, lo que contribuyó a una enorme recesión mundial. Sin embargo, China está en mejor posición para tomar medidas que Estados Unidos, dada la estructura del gobierno chino y la forma en que se aplican las cosas. No olvidemos que el gobierno lleva tiempo planeando reducir el sector inmobiliario. Los responsables políticos se dan cuenta de que algunos promotores son demasiado agresivos y piden demasiados préstamos. Desde 2019, el presidente chino, Xi Jinping, repite el mantra de que la vivienda es para vivir, no para especular. El gobierno chino está animando a los bancos chinos a inyectar 174.000 millones de euros en el sector inmobiliario para darle un respiro. En definitiva, para que los promotores puedan terminar la construcción de los proyectos ya vendidos y poner así fin a la crisis. La cuestión es si existen riesgos de contagio y la posibilidad de que afecte al resto del mundo, como ocurrió en 2008 en los Estados Unidos de América. Según los especialistas, la crisis en sí no conlleva ningún riesgo de contagio porque los financieros occidentales no han invertido en el sector inmobiliario chino, por lo que no están expuestos. Y si la recesión persiste, los grandes bancos chinos, en su mayoría públicos y apoyados por el Estado, acudirán al rescate del sector inmobiliario chino. Así que no habrá repercusión ni colapso mundial como ocurrió en 2008 en Estados Unidos. Aunque el riesgo de propagación es menor, algunos sectores como la producción de materias primas extranjeras no son inmunes. Los grandes grupos mineros que suministran carbón y hierro ya están sintiendo el impacto de la desaceleración china. Tomemos el ejemplo del grupo BHP, que en junio de 2023 registró sus beneficios más bajos desde la crisis covídica. Esto se debe principalmente a la desaceleración de las actividades en el lado chino. La crisis inmobiliaria china es una crisis que hay que seguir muy de cerca, ya que China, como segunda economía mundial, tiene un impacto considerable en la economía mundial. Creemos que esta crisis no puede pasar sin dejar su huella. Si te gustó el vídeo, suscríbete, like y comparte, y no olvides activar la notificación, para no perderte nuestras próximas publicaciones. Nos vemos pronto en Mazael Media, la información en el centro del mundo.